Gracias por continuar en nuestra sintonía y seguimos hablando con Fanuel Díaz, escritor venezolano que vive actualmente en Bogotá y que trabaja siempre con las letras, con la literatura. Fanuel, hemos hecho un análisis un poquito de la existencia de los cuentos infantiles, de su lado oscuro. ¿Qué piensas de la literatura actual? Y concretamente tú estás en contacto a través de Norma de la literatura de todos los países. ¿Qué piensas de lo que está pasando en América Latina frente a lo que ocurre en otros continentes? Se habló tanto del boom, pero ahora estamos en un receso, estamos dentro de otro boom. La literatura infantil de alguna forma ha venido a reemplazar al boom de la literatura de novelas. Ecuador se siente satisfecho con varios escritores y escritoras, sobre todo de literatura infantil, que han tenido éxito y que están empezando a rebasar fronteras nacionales. Así te planteo varias inquietudes para que tú las respondas. Creo que uno de los espacios por excelencia donde se toma, se toma el termómetro de lo que podría ser la literatura infantil es la Feria del Libro de Boloña. Yo he estado participando en esta feria durante los últimos 8 años aproximadamente y he tenido la oportunidad, por cuestiones del destino, por trayectoria, de ser jurado del premio Hans Christian Andersen, del Bologna Ragazzi y también de la Bienal de Bratislava. Y esta es la segunda vez que voy este año, por cierto, a Bratislava para este tema de la Bienal. Yo creo que América Latina antes era bastante tímida con respecto al riesgo que supone trabajar libros para niños. Y eso implica pues que los conceptos eran muy tradicionales, estaban más vinculados con la escuela, con lo didáctico y con autores conocidos que se habían dedicado desde hace algún tiempo a la literatura infantil. Y estoy hablando de la literatura infantil porque es un sector que conozco mejor, lo conozco bastante bien en América Latina y creo que ha ocurrido, ha ocurrido un cambio que se ve en ciertos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es que se ha profesionalizado el escritor de libros para niños. Premios y se ha jerarquizado también, ¿no es cierto? Tiene otro nivel, tal vez antes era una literatura medio colateral. Menor, como una literatura menor. Ahora cada vez más, incluso, por ejemplo, en España existen 2 diplomados importantísimos. Uno de ellos se llama Gretel, que es de la Universidad de Barcelona, Autónoma, y el otro es el posgrado que tiene el CEPLI, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y hay muchos latinoamericanos estudiando en esos posgrados de literatura infantil. Entonces ya la literatura comienza a ser tratada, la literatura infantil, con una lupa académica que le da altura y le da prestigio. Y yo creo que ya para todos los que estamos en el sector, estos premios como el Hans Christian Andersen, el ALMA, que es el Astrid Lindgren Memorial Award, que es de una dotación como de 700.000 euros, estamos hablando de grandes ligas, como el premio Bologna Ragazzi, que es el referente. ¿Y quiénes han ganado los premios Bologna Ragazzi en los últimos años? El New Horizons y el Ópera Prima. Latinoamérica. Ahí está Chile, está Colombia, está México. Venezuela tiene, por ejemplo, un gran prestigio con editoriales como Ecaré, que son y fueron pioneras de la literatura infantil, igual que el Banco del Libro, que se fundó en 1960. Entonces, todos esos son buenas noticias para el sector. Son cosechas de una, no solamente profesionalización del escritor de literatura infantil, porque hay escritores que se dedican exclusivamente al sector de literatura infantil y juvenil, que no lo podemos descuidar. Y en América Latina existen muy buenos escritores de narrativa juvenil. Y estamos hablando, en Argentina hay un polo importante, un Antonio Santana, Andrea Ferrari, Paula Bombara, Graciela Vialet, y sigo contando, y quizás 10, 20 buenos escritores. Nombres, Y en Ecuador hay también escritores que han rebasado fronteras. Cecilia Velasco, por ejemplo, que tiene una novela que ganó el premio Norma. Y hay autores que ya se conocen bastante bien. María Fernanda Heredia, Edna Iturralde, varios nombres. Leonor Bravo, pero hablando pues como que esos autores que están también en catálogos internacionales, pues estos nombres están muy bien posicionados y han logrado tener un éxito. Entonces yo creo que sí, eso va acompañado del riesgo editorial. ¿Por qué? Porque ha pasado un fenómeno que es muy interesante en la literatura infantil, que el perfil de la editorial grande ha ido cediendo paso a otro perfil, que es la editorial mediana o pequeña, alternativa,
que no hacen y que ahora libro, proliferan, ¿no? sí, Muchísimo, que tienen sí. apoyos del Estado, que tienen muy pocos gastos, a veces una persona o dos con una computadora y se permiten con este modelo de negocio asumir unos riesgos que no asume la editorial grande y sobre todo en el libro álbum, que es el libro ilustrado, pero con Precioso, unas sí. características muy particulares y por eso se Y en llama donde álbum. hay coautoría ya del Sí, ilustrador y del escritor. sí, entonces estos dos aportes hacen que tengamos maravillosos libros ganadores de premios, libros que están desafiando un poco las fronteras de la literatura infantil, no solo porque tocan temas distintos, difíciles, controversiales o distintos, sino porque asumen parte de ese sentido en la comunión entre el texto y las ilustraciones. Entonces ya las ilustraciones comienzan a hacer aportes interesantes, los formatos cambian, se utilizan otros papeles. Entonces sí hay una renovación y un robustecimiento del sector Y una editorial. mayor presencia de los libros de literatura infantil latinoamericanos en el mundo. Sí, fíjate tú que hace algún año o algo así, un noviembre del año antepasado, estuve en Shanghai en la Feria del Libro por un programa de fellowship y me sorprendió que había presencia de Chile, de México, de Colombia, o sea, ya hay mercados que son lejanos, extraños, y América Latina comienza a tener un nombre. ¿Cuál es tu labor exactamente ahora en Editorial Norma? En Editorial Norma yo bueno, estoy haciendo marketing, que es un área muy interesante, porque hoy dijeron algo que suena un poquito feo, que dice que lo importante no es hacer los libros, sino deshacerse de los libros. Y deshacerse de los libros es venderlos. Es y hacer que la gente los lea. Claro, entonces, porque no deben estar en la bodega. Y lo que hace el marketing realmente es ese trabajo bonito de deshacerse elegantemente y con toda una cantidad de estrategias de la forma adecuada de los libros, porque tú pones al autor haciéndole un plan de carrera, exhibes los libros, creas programas para que los libros se vean, se vendan, además que no como un objeto comercial, sino con el valor estético y el valor emocional que tiene el libro, porque yo creo que eso no se puede perder de vista. Y entonces esa es tu tarea, deshacerte de los libros. Exacto, un poco deshacerme de los libros. ¿Qué pasó con el autor, con el escritor que yo conocí hace más de 20 años, que no estaba tanto en la industria del libro, pero que estaba más en la creación literaria, en la propia? Uno se mueve en territorios distintos, a veces hay eventos que hacen que tú tomes decisiones. Por ejemplo, en Venezuela la situación me llevó, y por una casualidad también, una buena casualidad, a aceptar esta oferta en el sector del marketing, pero siempre trabajando con libros. En realidad, mi proyecto de vida ha estado muy vinculado con una figura que existe en Estados Unidos que se llama el Independent Scholar, que es una persona que no está abrazado por una universidad o por una institución y que de forma independiente hace una carrera como investigador. Y haciendo como un recuento, incluso esta mañana estaba hablando con alguien, yo he estado vinculado con universidades europeas y he estado dando charlas y conferencias permanentemente, cada año, cada 2 años. Y yo he estado en DAN. Y escribiendo ensayos, artículos, Sí, ¿no? básicamente son papers. Ellos lo llaman papers, es como una conferencia con un formato publicable. Por ejemplo, hace algunos 2 o 3 años, en Bolonia di una conferencia sobre el realismo mágico en la literatura infantil latinoamericana. Mi tema y mi foco es Latinoamérica en sus dimensiones. Otra, por ejemplo, que estoy preparando para Turquía es geografías visibles e invisibles en la literatura infantil. Y así voy renovando cada rato. Hace poco hice algo para Aveiro, que fue el violencia y migración en la literatura infantil latinoamericana. Ahí toco el desplazamiento forzado. Entonces yo creo que el trabajo que uno hace es muy interesante, es solitario. Uno es como una ave rara porque pues no hay muchos investigadores que se dediquen a esto. Uno lo hace en el tiempo libre, los sábados, los domingos, y te metes en temas de investigación para darle luz a un sector, darle altura académica y conectar libros que en distintas épocas pueden tener algún punto de conexión. Y ese trabajo estaba pensando cuando hablaste de estas literaturas del extrañamiento, de la migración, en uno de los últimos libros de un gran amigo
que publicó con Norma, por cierto, Sí, Hisham, claro, de Ernesto Abad. Rodríguez, un libro bello, ¿no? En donde habla del tema marroquí, pero que puede ser aplicable a muchos de nuestros territorios en donde la gente tiene que salir forzada o por la guerra o por las circunstancias. Sí, yo creo que está ocurriendo mucho ese desplazamiento. Bueno, en América Latina ha sido siempre un continente de migrante. Sobre todo hay un flujo migratorio en esa espina dorsal que va de Centroamérica a México y Estados Unidos, que es permanente y ha sido viejo en América Latina. Hace 30 años está este flujo migratorio. Claro, pero el éxodo de colombianos, por ejemplo, por el tema de la guerrilla, el éxodo de venezolanos por el tema de la situación política y económica, esa figura existe en América Latina, sí. Se llama el desplazamiento forzado, forced displacement. Y hay muchas familias que se tienen que ir sin nada, porque llega un grupo paramilitar, bueno, llegó o llegaba, porque ya creo que esa situación ha cambiado notablemente en Colombia, y asaltaban y dejaban, una villa, claro, a la gente, te tienes que ir con nada, sí. Dejabas la cocina prendida con la carne que estabas haciendo y te ibas, ¿a dónde? A la ciudad. Entonces, eso es un desplazamiento, más de 6 millones de personas viven en esas condiciones. Qué grave, ¿no? Entonces, duro. Sí. Y son temas que también la literatura los recoge. Hacemos una pausa y regresamos para un último segmento con Fanuel Díaz.